Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un concepto que, bueno, a muchos les puede sonar complicado. La renuncia. Sí, tiene una carga, ¿verdad? Totalmente. Vamos a analizarlo a través de unos extractos de un texto que se llama Vivir la renuncia. La fuente que manejamos es básicamente un curso práctico. Ajá. Está pensado para cultivar la renuncia en la vida cotidiana, viéndola no solo como, digamos, una idea, Claro, sino como una práctica, casi como una mística, un camino hacia la liberación interior. una experiencia, ¿no? Eso. El meollo del asunto es entenderla como una experiencia viva, un proceso continuo para encontrar paz interna y, bueno, descubrir qué es lo esencial para cada uno. Interesante. El material, además, sitúa esta práctica en el marco de la misión de CAF, que describe como un movimiento espiritual. Vale. Sugiere que incorporar la renuncia es clave a nivel personal, sobre todo en lo que llama la actual era de transición. La era de Saquivo Acuario, menciona. Exacto, esos términos usa. Según esta visión, es una época que pide una transformación profunda de conciencia, ¿no? Para fomentar valores que expandan esa conciencia. Y es curioso porque el propio texto admite que la palabra renuncia puede generar rechazo. Sí, por las connotaciones pasadas, claro. Claro, esas ideas de sacrificio, de pérdida, pero apunta que hoy se usa de forma más amplia, incluso fuera de ámbitos estrictamente religiosos o espirituales. Exacto. Y nuestro objetivo hoy es justamente ese, ¿no? Desgranar qué entiende esta fuente por renuncia. Ir un poco más allá. Sí, ir más allá de esa primera impresión de privación, de sacrificio o de simple aguante, de resignación. La propuesta es verla como un proceso dinámico, activo, que, según se nos dice aquí, nos lleva a una vida más plena. A una conexión más profunda. Eso es una conexión más honda con todo lo que existe. Un estado que el texto bautiza como egogencia. Egogencia. Suena intrigante. Ya volveremos a eso. Sí, luego lo retomamos. Vale. Pues entremos en materia. La palabra renuncia, como decíamos, ya de por sí tiene su carga, ¿verdad? Uf, y tanto. Suena a quitarse cosas, a perder, a someterse. ¿Cómo la enfoca este material para que no nos quedemos solo con eso? Buena pregunta, porque precisamente el punto de partida es desmontar esa idea. Vale. El texto insiste mucho en lo que la renuncia no es. A ver. No es privarse por privarse, no es conformismo ciego, no es sentirse culpable ni someterse sin más. Bien. Al contrario, la presenta como la actitud fundamental que da coherencia y sentido a la vida. La describe, y esto es interesante, como energía en continuo movimiento y transformación. Energía en movimiento. O sea, nada estático. Nada estático. La clave parece ser la aceptación lúcida, consciente, del cambio constante, de ese devenir que es la vida misma. O sea que no es quedarse quieto, sino más bien saber moverse con la corriente de la vida, ¿no? Justo. El argumento de fondo es que, en nuestra experiencia del tiempo y el espacio, nada dura para siempre. Uf, es verdad. Ni la juventud, ni la salud perfecta, ni las personas que queremos, ni nuestros éxitos. Todo fluye. Todo cambia. Es inevitable. Totalmente. Y la renuncia, desde esta perspectiva, es lo que permite que esas experiencias, en vez de atraparnos. Ya sea en la nostalgia o en la ansiedad por el futuro. Exacto. En vez de atraparnos en la melancolía del pasado o en la ansiedad por lo que deseamos o tememos del futuro, se conviertan en combustible para aprender. Para expandir la conciencia. Eso es. Se postula casi como la única vía a la plenitud real, porque nos da la habilidad de pasar por momentos buenos y malos sin quedar, digamos, enganchados. Sin que nos definan por completo. Justo, sin que nos definan. Entiendo. Es una idea potente. No resistirse al flujo. De hecho, el texto insiste mucho en este dinamismo. Sí, Utiliza la metáfora de un caleidoscopio. Dice que el significado de la renuncia cambia según quien la mira, cuándo y dónde. qué buena imagen. Es un proceso que no para. Y no solo fuera, sino también dentro de nosotros. Nuestros pensamientos, emociones, sensaciones están cambiando constantemente. Continuamente. Incluso si repetimos una rutina como leer o meditar, por dentro nunca somos exactamente los mismos. Claro. Nunca te bañas 2 veces en el mismo río, ¿no? Exacto. Y aquí el texto nos lanza preguntas para reflexionar, muy directas. A ver, ¿cuáles? Pues, por ejemplo, ¿somos capaces de observar todo ese movimiento interno sin juzgarlo, sin intentar controlarlo o cambiarlo inmediatamente? Uf, difícil.
¿Podemos conectar con ese centro interior que parece más estable? ¿Esa esencia atemporal de la que habla? Nos invita a visualizar la diferencia entre el oleaje de la superficie, los pensamientos, las emociones fugaces y esa profundidad más quieta. Eso de observar el oleaje interior sin intervenir de inmediato, eso suena difícil en la práctica. Ya ves, Desde luego. Y ahí es donde se introduce una figura clave, el observador. el observador. El texto lo identifica con nuestra conciencia profunda, nuestro espíritu. Lo interesante es que normalmente no somos conscientes de este observador. Operamos como en piloto automático. Ajá. Y como no somos conscientes, este observador se identifica sin darse cuenta con todo lo que pasa por la mente y el cuerpo. Se pega a ello, digamos. Se pega, sí. La metáfora que usa es la de un actor que se cree totalmente los personajes que interpreta. ¿Te refieres a los roles que tenemos en la vida? Como madre, trabajador, amiga, esas cosas. Exacto, esos roles sociales. Pero también los personajes internos que adoptamos según el momento. La aversión amable, la crítica, la insegura, la paciente, la que está de mal humor. Ya veo. El texto sugiere que esta identificación inconsciente, el creernos que somos ese rol o ese estado de ánimo pasajero, es la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento. Lo llama ignorancia. Exacto, ignorancia. No saber quiénes somos realmente más allá de esas máscaras cambiantes. Qué interesante. Entonces, el camino sería darse cuenta de ese juego de identificaciones. El autoconocimiento se vuelve crucial aquí. ¿Fundamental? El texto propone la pregunta esencial: ¿quién soy yo en realidad? Al explorarla, empezamos a ver que esos roles y estados son solo manifestaciones temporales de lo que llama el vehículo. El cuerpo-mente. Eso, nuestro cuerpo-mente, a través del cual experimentamos la vida. Me gusta la imagen que usa de las capas de una cebolla. Ah, sí. El trabajo interior es como ir quitando esas capas de identificación para acercarnos al núcleo, a nuestra esencia espiritual. Y afirma que es totalmente posible situarse conscientemente en ese lugar del observador. No es solo teoría, ¿eh? ¿Y cómo? ¿Da alguna pista? Una manera de empezar a intuirlo, sugiere, es esta. Cuando te preguntas ¿quién soy yo?, da un paso más y pregúntate ¿quién está haciendo esa pregunta? Ah. Ese quién que observa la pregunta, que es consciente de ella, está más cerca de esa conciencia testigo de la que habla. Es como darte cuenta de que te estás dando cuenta. Algo así. ¿Te has fijado alguna vez en que puedes observar tu propia ira o tu alegría casi como si fueras otra persona viéndola? Sí, a veces pasa. Como dar un paso atrás. Esa capacidad de dar un paso atrás es un atisbo de lo que el texto llama el observador. Es como encontrar un pequeño espacio de calma en medio de la tormenta emocional. Un espacio que puede crecer, imagino. Exactamente esa es la experiencia. Un pequeño espacio que puede crecer con la práctica. Bien, ya tenemos una idea de la renuncia como aceptación del cambio y como un proceso para desidentificarnos conscientemente de lo pasajero. Pero claro, todos arrastramos ideas preconcebidas. Sí, los mitos. Exacto. El texto se detiene bastante en desmontar algunos mitos comunes que nos impiden entenderla bien. El primero que aborda es el de las idealizaciones. Sí, esperar que nosotros, los demás o la vida en general se ajusten a un ideal que tenemos en la cabeza. El famoso «esto no debería ser así». Ese mismo. Él no debería comportarse de esa manera, esto no debería pasarme a mí. Según la fuente, esa actitud es justo lo contrario a la renuncia. Y es fácil ver por qué, ¿no? Nos lleva directos a la decepción, la frustración, el resentimiento. Directos. El texto recalca algo importante. Esos sentimientos negativos no vienen directamente de los hechos, sino de nuestras expectativas. De cómo interpretamos lo que pasa. Eso. La renuncia no sería reprimir lo que sentimos, sino aceptar la realidad como es, aunque no nos guste, y ver qué podemos aprender de ella. Todo es material. Sí, incluso lo más difícil se convierte en material para el trabajo interior. Exacto. Y aquí viene una idea que puede chocar un poco con la visión habitual. Ajá, Lejos de ser debilidad, ajá. el texto argumenta que la verdadera renuncia es la base para poner límites firmes y sanos. Espera, ¿cómo? Parece contradictorio. Renunciar para poner límites. Suena, ¿verdad? Pero tiene su lógica. El argumento es que la renuncia, al fomentar el autoconocimiento. Saber qué sientes, qué necesitas. Exacto.
y la aceptación de tu propia realidad interna, sin juzgarte por sentir miedo, enfado o lo que sea. Vale. Te da la claridad y la fuerza interior para decir no cuando es necesario, para proteger tu espacio o tus valores. Pero no desde la reacción. No desde la reacción impulsiva, sino desde un lugar más centrado, más consciente. Entiendo. El texto describe un proceso casi en 3 pasos para esto. Primero, reconocer tus emociones y reacciones sin reprimirlas, pero sin dejarte arrastrar por ellas. ¿Observarlas? Sí. Segundo, guiarte por tus valores, respeto, honestidad, escucha, haciéndote responsable de tu respuesta en lugar de culpar al otro. Asumir tu parte. Y tercero, observar la situación con un poco de distancia para decidir conscientemente cómo actuar de forma saludable y coherente con esos valores. O sea que nada de pasividad ni de aceptar abusos. Nada de eso. Vale, eso desmonta un mito importante. Y hay otro muy relacionado, confundir renuncia con resignación. Sí, es una confusión clásica. La resignación se pinta como darse por vencido, bajar los brazos. Como tirar la toalla. Exacto. Una actitud que incluso puede resultar cómoda porque, bueno, te exime de seguir luchando o buscando. Ya. La renuncia, tal como se presenta aquí, es justo lo opuesto. Ah, sí. Sí, es un motor para la búsqueda continua, para desafiar tus propios límites, muchas veces autoimpuestos, y para encarar cada momento con interés y curiosidad, como si fuera nuevo. O sea que no es pasividad ante la vida. Ni conformismo social. Al contrario, te impulsa a usar conscientemente tus acciones, palabras y actitudes para vivir de acuerdo con tus valores más profundos. O sea que no es resignarse, sino todo lo contrario. Es casi un acto de rebeldía interior contra el dejarse llevar o el conformismo. Podría verse así. Una rebeldía serena, quizás, pero rebeldía al fin y al cabo contra la inercia. Vale, me gusta. Una vez aclarado lo que no es, el texto pasa a describir las actitudes que sí definen a quien vive la renuncia. Son como los pilares de esta práctica. Exacto. La primera es la honestidad. Honestidad. Radical, consigo mismo. Se presenta como la base imprescindible para poder observarse de verdad, sin autoengaños. Ser honestos nos permite cuestionar nuestras propias creencias, supuestos, prejuicios. El texto anima a preguntarse cosas como ¿por qué creo esto firmemente? ¿De dónde saqué esta idea? ¿Por qué juzgo esta situación o a esta persona con tanta seguridad? Suena simple, pero requiere coraje, ¿eh? Ya me imagino. ¿Y esa honestidad qué nos aporta en la práctica? Pues según la fuente ayuda a cosas muy concretas. A distinguir entre lo que de verdad necesitamos y lo que simplemente queremos o deseamos. ¡Qué lío tenemos con eso a veces! Muchísimo. Ayuda a salir del rol de víctima reconociendo nuestra parte de responsabilidad en las situaciones. Vale. Y sobre todo nos hace ver que nuestro verdadero poder no está en controlar lo externo. Que es imposible, además. Exacto. Sino en elegir nuestra actitud y nuestra intención ante lo que la vida nos presenta. Una consecuencia curiosa de esta honestidad, dice el texto, es que te mantiene siempre en proceso, sin esa sensación un poco ilusoria de ya llegué, ya lo tengo todo resuelto. Siempre aprendiendo. Siempre hay algo más que ver, que aprender. Vale. Honestidad como primer pilar. El segundo. Autodeterminación. La capacidad de ser dueño de tu propia voluntad, de tus decisiones. De actuar desde tu centro. Eso es. No por obligación, presión externa o impulsos automáticos. La fuente compara la voluntad con un músculo. Ah, ¿sí? Que si no se usa... Se atrofia, requiere entrenamiento constante, gradual, paciente. Pone ejemplos sencillos, como dedicar unos minutos al silencio cada día si te cuesta estar quieto, o elegir conscientemente una pequeña acción alineada con tus valores. Entonces, ¿ser autodeterminado es una forma de...? Renuncia. ¿En qué sentido? Visto así, sí. Es una renuncia a ser esclavo de los automatismos, de las reacciones inconscientes, De las presiones. de las presiones sociales o internas. Es elegir la libertad de responder conscientemente en lugar de reaccionar ciegamente. Pero me imagino que esa autodeterminación, si se lleva al extremo, puede tener su lado oscuro. Quizá volverse uno muy individualista o rígido. Exacto. Muy bien visto. Por eso, el texto introduce inmediatamente el contrapeso necesario. ¿Cuál es? La tercera actitud clave es la interdependencia. Interdependencia, el equilibrio. Es el balance para que la autodeterminación no se convierta en arrogancia. La fuente advierte que cuando uno se siente fuerte, capaz, dueño de sí mismo... Es fácil subirse a la parra. Exacto.
Es fácil caer en la trampa de creer que ya lo sabe todo, de mirar a los demás por encima del hombro, de criticar sin sentirse parte del problema o de la solución. Y eso te bloquea. Esa arrogancia, dice, te vuelve rígido, te ciega y estanca tu propio crecimiento. Oye, pues esa idea de la interdependencia como contrapeso a la voluntad es potente, ¿eh? Te obliga a mirar más allá de tu ombligo. Totalmente. Y lo fascinante es cómo la renuncia, entendida como esa capacidad de dar un paso atrás y desidentificarte de tu pequeño yo, De tu ego, digamos. sí, de tu ego más superficial, es precisamente lo que te permite ver la realidad de la interdependencia. Te das cuenta de que no eres una isla. Exacto. Formas parte de una red complejísima de relaciones, con otras personas, con los demás seres vivos, con el planeta. Todo está conectado. Y cada cosa que haces, dices, incluso piensas, tiene un impacto en esa red. Entender eso debe cambiar mucho la forma de estar en el mundo. Según el texto, sí. Fomenta la humildad, porque ves que no eres el centro del universo. El cuidado. El cuidado, porque tus acciones importan. Y la empatía, porque reconoces la conexión con los demás. Reconocer la interdependencia no es solo un dato sociológico o ecológico. Se presenta como un paso espiritual fundamental. Y aquí vuelve a asomar esa idea de egoencia. Sí, la conciencia de ser un individuo único y a la vez ser parte inseparable del todo. Se menciona que esta comprensión es vital para asumir responsabilidades dentro de la propia organización de CAF. Entiendo. Honestidad, autodeterminación, interdependencia. ¿Queda alguna actitud clave? Sí, la cuarta. Acción y participación. Acción. Esto remacha la idea de que la renuncia no es pasividad. Nada que ver. Al contrario, implica actuar. Actuar en el momento justo, con todo tu potencial disponible en ese momento. Con lo que tengas. Con lo que tengas y con la atención plenamente enfocada en la tarea que tienes entre manos, como si fuera lo más importante del mundo en ese instante. El texto lo llama acto puro. O ascética sin logro. La clave no está en el resultado futuro, sino en la calidad de la acción presente, en la entrega. ¿Y qué pasa después de actuar? ¿Hay que desentenderse del resultado? Exacto. Una vez hecho el esfuerzo, con la máxima entrega posible, se suelta el apego al resultado. ¿Y al reconocimiento? Y a la necesidad de reconocimiento o aprobación externa. La satisfacción profunda viene del esfuerzo bien hecho, de haber dado lo mejor de ti. Vale. ¿Y la participación? Pero la acción cobra todo su sentido con la participación. ¿Qué entiende por participación? Es la intención que mueve la acción. El texto la define como la intención de servir a la humanidad con tu propia vida, con tus capacidades, desde tu lugar. Darle un sentido más amplio. Eso es. Esto le da una dimensión trascendente a todo lo que haces. Tus pequeños o grandes sufrimientos, tus logros, dejan de ser solo tuyos. Y se ven en un contexto mayor. Exacto, en el contexto más amplio de la experiencia humana colectiva. Ayuda a relativizar el ego, a sentir que tu vida contribuye a algo más grande. Muy bien. Llegamos así al tramo final de estas enseñanzas, donde se conecta todo esto con la plenitud y ese concepto de egoincia que mencionaste al principio. Sorprende que, lejos de pintar la renuncia como algo duro o austero, el texto la describe con palabras como blanda, fluida, amorosa, generosa, sanadora. Sí, es un giro interesante, ¿verdad? La presenta como el lubricante que suaviza las fricciones inevitables de la vida. Las relaciones. En la relación con uno mismo, con los demás, con las tareas diarias. Sugiere que si sentimos mucha fricción, mucho roce doloroso en nuestra vida, quizás sea una señal de que nos hemos alejado de esta actitud de renuncia. De que estamos demasiado rígidos o apegados. Probablemente. Entonces la renuncia no es una pérdida, sino una conquista. Exacto. Una conquista personal que, según esta fuente, da un sentido profundo a la existencia. Anima a preguntarse. Anima a preguntas como ¿qué sentido tiene mi vida hoy? ¿Cómo estoy viviendo este presente concreto? Y aclara algo importante. Vivir el presente con renuncia no significa no planificar el futuro. Ah, bien. Significa hacerlo pero con desapego, con flexibilidad, abiertos a que las cosas puedan cambiar, a lo imprevisto. Planificar sin aferrarse al plan. Justo eso. Y todo este camino desemboca en la egoencia. Recuérdanos qué era exactamente. Es la conciencia simultánea de ser un yo esencial, único, y al mismo tiempo de pertenecer inseparablemente al todo. Sentirte individuo y parte del universo a la vez. Eso es. Se llega a ella, dice el texto, por dos caminos que se complementan. El autoconocimiento profundo. Que te conecta con tu esencia. Exacto. Más allá de los cambios superficiales.
Y la conexión consciente con el todo. Reconociendo esa interdependencia universal de la que hablábamos. Justamente. Y el resultado práctico de esa egoencia. ¿Cómo se vive eso? Bueno, según el texto, lleva a relaciones más armoniosas, menos basadas en el egoísmo y la separación. Una vida con más sentido. Una vida con un sentido de propósito más allá de lo personal. La misión que describe el texto es justamente esa: aprender a vivir según lo que llama la ley de la renuncia, cultivar esa egoencia y, con la propia vida, sembrar esa posibilidad en la conciencia colectiva. Como una necesidad actual. Lo ve como una respuesta a la necesidad actual de valores auténticos y coherencia en el mundo. Lo llama una mística del amor. Y de los actos cotidianos. Y una mística de los actos cotidianos. Una forma, en definitiva, de contribuir a la evolución humana. Pues, haciendo balance, la renuncia que nos dibujan estos extractos es algo muy distinto a la idea común de pérdida o pasividad, ¿eh? Completamente. Se perfila más bien como un compromiso activo, consciente, con el fluir constante de la vida. Ujú. Una vía hacia la libertad interior que se nutre de la honestidad radical con uno mismo, de una voluntad autodeterminada pero consciente de su interconexión con todo. Y de la acción entregada. Eso, y de una acción entregada, pero desapegada del fruto. El destino no es el vacío, sino una vida más plena y ese sentido de conexión profunda. La egoíncia. Exacto. Quizás, como reflexión final para quien nos escucha, una invitación podría ser observar en el día a día. A ver. ¿Dónde noto esa resistencia al cambio? ¿En qué momentos me aferro tercamente a cómo creo que deberían ser las cosas, las personas o incluso yo mismo? Identificar esos puntos de fricción. Esos puntos de fricción, esas pequeñas o grandes batallas internas contra la realidad, podrían ser el campo de entrenamiento perfecto para practicar conscientemente esta idea de renuncia. ¿Intentar qué? Intentar, poco a poco, transformar esa tensión en un poco más de fluidez, de aceptación, de aprendizaje. Ver qué pasa. Una invitación interesante para llevarse puesta, desde luego. Concluimos aquí nuestro análisis de estas enseñanzas sobre la renuncia.